Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, me tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo, no sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo, aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, me tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo, no sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo, aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Boxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón. Hola, hola. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Vamos a seguir con el siguiente acto de hoy en esta carpa de la Semana Negra, que es la presentación del libro Todos o Ninguno, Historias de las Comisiones Obreras.
este libro forma parte de un proyecto que ha ido desarrollando Comisiones Obreras en los últimos años y, de hecho, los más asiduos a la Semana Negra recordaréis que el año pasado, en esta misma mesa, aunque estaba en otro sitio, la mesa, presentamos el segundo volumen de Conciencia de clase, un volumen de relatos literarios sobre el mundo del trabajo. En esta ocasión lo que presentamos es una novela gráfica, un conjunto de historietas, pues eso, relacionados con la historia no solo de las comisiones obreras, sino con las del movimiento obrero en general. Bueno, para hablar de este proyecto tenemos a varios de los autores y autoras que han intervenido en la elaboración del libro, y a Bruno Estrada, que le tengo en el otro extremo de la mesa, que es, no sé si de quien partió la idea o no, ahora nos lo contará, pero el que se encargó por parte de la organización un poco de coordinar la realización y publicación de este libro. Entonces, sin más, le voy a pasar directamente la palabra a Bruno y que nos explique, bueno, cómo fue un poco el origen del libro y lo que él quiera. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos por estar esta tarde aquí con nosotros. Como muy bien ha dicho Norman, esto parte de un proyecto cultural bastante ambicioso que empezamos en Comisiones Obreras hace ya 3 años, antes de la pandemia, que era transmitir también elementos emocionales de la actividad del sindicato, ¿no? Es decir, que bueno, negociamos buenos convenios, tenemos buenos abogados, negociamos en el diálogo social mejoras importantes para los trabajadores, pero junto a todo eso hay una parte también de la acción diaria de los delegadas, de las delegadas, de los delegados, de los afiliados, que muchas veces no se transmite con leyes, no se transmite con convenios, no se transmite con sentencias jurídicas, y es esa cercanía que da pues que alguien te defienda en el lugar de trabajo y que tenga una posición clara en defensa de los trabajadores en lo más cercano, ¿no? Y eso es un poco lo que queríamos transmitir con como decía Norman, los 2 libros de Conciencia de clase, que participaron diferentes escritores como Elvira Lindo, Marta Sanz, Daniel Bernabé, Manuel Rivas, bueno, me olvido de muchos, Olga Rodríguez, Anaís Simón, y todos ellos lo que les planteamos es elementos de las historias de Comisiones Obreras, y en ese sentido no queremos hablar de una historia oficial ni en los libros ni en este cómic, sino de historias en las que han participado mujeres y hombres, como decía ayer Cristina, heroínos y heroínas, mujeres y hombres que simplemente haciendo cosas normales pues hacían una labor de gigantes, ¿no? Y eso es un poco lo que quisimos hacer en el libro, y posteriormente Unai Sordo, el secretario general, planteó que, bueno, que le diéramos un giro más a ello y que lo planteáramos en términos gráficos. Yo hablé con Pepe Gálvez, que es la persona del sindicato que más se ha movido en el mundo del cómic y es un guionista reconocido por muchísima gente, y planteamos esas historias. Contactamos con los autores con un tiempo muy breve, agradeceros a todas y a todos que en apenas 6 meses disteis respuesta a nuestro requerimiento, y conseguimos que, bueno, les planteamos diferentes historias y ellos escogieron la perspectiva que les parecía interesante y la perspectiva sobre las historias que querían. Bueno, está aquí Ángel de la Calle, que hace la historia de 1962, Raquel Gu, que es casi 300, sobre un encierro que hubo en Barcelona, Joan Mundet y Pepe Gálvez, que hicieron el tema de los abogados de Atocha. También está Guillem Escriche, que hizo el 14D. No, perdón, Guillem Escriche hizo abogados de Atocha y Joan Mundet hizo el 14D, perdonad. Y Miguel Ángel Ginerbou y Nacho Casanova también participaron. Una joven historietista, Laura Villalpando, y el grupo Raim de Valencia también. Y Paco Roca, que, bueno, Felipe Hernández Cava y Antonia Santolaya hicieron el primero sobre la Camocha, y Paco Roca, que no pudo participar por premuras de tiempo, pues nos hizo la portada que veis en el libro, ¿no? Yo, sin más, creo que lo importante es que hablen los autores, guionistas, dibujantes, y muchísimas gracias por invitarnos aquí. Sí, yo voy a seguir un poco el orden del libro, así no me olvido de ninguno. La primera de las historias del libro es relevante aquí porque es en la mina de la Camocha, cuenta un poco
pues por así decirlo, el mito fundacional de Comisiones Obreras, que es una historia escrita por Felipe Hernández Cava e ilustrada por Antonio Santolaya. Desde mi punto de vista es una historia un poco lastrada por el exceso de texto de su guionista y el exceso de prejuicios de su guionista. Pero, bueno, eso es mi opinión, que nadie me ha pedido. Pero que además está ilustrada por Antonia Santolaya, que quienes sois asiduos de la Semana Negra la conoceréis y recordaréis que era una de las autoras de la exposición que hicimos el año pasado en el Museo Barjola. La segunda historia ya es la de Ángel, con lo cual, aprovechando que debe ser la primera vez que lo tenemos en una mesa como autor y no como organizador, pues la palabra es tuya. ¿Por qué hiciste esa historia y cómo la enfocaste? Buenas tardes a todas y todos. Lo primero decir que estoy muy avergonzado de estar aquí arriba, porque exactamente yo nunca estoy como autor en la Semana Negra ni en las cosas que organizo, así que trataré de ser breve, si es que Ángel de la Calle y breve pueden ir juntos en la misma frase. No, yo quería hacer la camocha, cuando me llamó, me parece que Pepe, me dijo, esa ya está tomada. Y entonces dije, bueno, pues las huelgas del 62 y tal. Y me dijo, vale. Me dijeron que sí. Yo llegué a vivir a Gijón en el año 62, tenía 2 años o una cosa así, o en el 61 y una por ahí, con lo cual mi conocimiento práctico de las huelgas era nulo, así que decidí que había leído el libro de Reverte y esto, y conozco a la gente, conocía a mucha de la gente que había estado en aquel follón, pero llamé a un historiador, probablemente el mejor del trabajo en Asturias, que es Rubén Vega, y lo cité un día en un café y le dije, ahora cuéntame qué fue aquello, para que lo pueda contar. Y bueno, y fue así. Entonces él me contó todo muy organizado, muy racional, y yo vi muchas más posibilidades en aquello que lo que él me contaba. Así es que para no dejar de dormir tranquilo a partir de ahí, yo decidí hacer lo que debe hacer un creador, que es convertir aquella huelga en un mito artístico y un mito de la lucha por la emancipación y contra el franquismo y por las libertades democráticas, que es lo que aquello fue, además de una reivindicación obrera y minera y como debe ser toda reivindicación, además salarial. Pero nada, me puse y lo que me salió, claro. La siguiente historia del libro es casi 300, que es de Raquel Wu. Raquel es una ilustradora, autora de cómic, de las que tenemos en el panorama actual, de las más interesantes. Tiene una tira en El Jueves que se llama Las Estupendas. Tiene un montón de libros ilustrados para niños, de los que doy fe que tienen mucho éxito, porque mis 2 nietas están enamoradas de Monstropedia y de la enciclopedia de dinosaurios. Y en este libro hace una de las historias que a mí pues creo que es de las que más me gusta. Y entonces voy a aprovechar que tengo un micrófono para contar un rato mi vida. Yo hace muchos años fui sindicalista de Comisiones Obreras, curiosamente, pero eso tampoco tiene mayor importancia, porque creo que este libro no trata de unas siglas, sino de una forma de enfrentar al mundo y de enfrentar a la vida. Bueno, la empresa que yo trabajaba, a pesar de que era un servicio del Principado, nos despidieron a más de 100 trabajadores, tuvimos que hacer un encierro de 400 días. Bueno, al final conseguimos que nos readmitieran a todos y que se estabilizara la plantilla, pero bueno, costó trabajo. Yo fui la persona que más tiempo estuvo encerrada, no recuerdo cuántas semanas, pero muchas. Y recuerdo que era muy curioso porque cuando me preguntaban que si costaba trabajo aquello, yo siempre les decía que no. Yo estaba haciendo la parte fácil, porque mientras yo estaba encerrado, mi pareja estaba en casa cuidando de nuestros 2 hijos. Y eso sí que era lo jodido, porque ella también estaba despedida. Ella trabajaba en la misma empresa que yo. Por eso esta historia a mí me parece tan importante, porque muchas veces las figuras épicas o los actos épicos o las grandes huelgas son las que quedan en la historia, pero detrás hay un montón de gente, de trabajo, de cosas no tan importantes, de cosas anónimas que sí que son las que en el fondo mantienen viva la llama, por así decirlo, ¿no? No recuerdo dónde leí que alguien decía que el estandarte de la clase obrera es efímero, pero que a veces toca llevarlo a alguien, ¿no? Y en ocasiones toca a gente muy sospechada que lo lleve. Entonces, como ya me he enrollado bastante, quiero que nos cuentes un poco por qué escogiste esta historia, qué historia es y lo que quieras.
Bueno, a mí me propuso Pepe participar en este álbum colectivo y cuando yo le pregunté a Pepe, bueno, cuéntame un poco qué historias hay, a ver, no sé, con cuál me inspiro, cuál me apetece hacer. Creo que esta fue la primera que me contaste, Pepe, y ya me la quise quedar. Es la historia del encierro de las mujeres de Motor Ibérica en junio del 76 en Barcelona. Me gustó especialmente porque, bueno, un poco por lo que apuntaba Norman ahora, ¿no? Las protagonistas son un grupo de mujeres con sus hijos, con sus hijas, son casi 300, de ahí el título y el guiño a la historia, al cómic de Frank Miller también. Y son personas que probablemente en la época en su carnet de identidad ponía que se dedicaban a sus labores, ¿no? Y el poder que tienen estas mujeres y la revelación que viven juntas cuando se encierran para apoyar a la huelga de sus maridos, me pareció una aventura, bueno, de tintes épicos, ¿no? Porque conviven juntas, construyen algo ahí dentro juntas y cuando salen de allí la mayoría que nunca habían sido pues, mujeres combativas, nunca habían sido mujeres pues, que participasen en temas de asociaciones, nunca habían sido mujeres politizadas, descubrieron que su vida tenía un nuevo sentido, ¿no? Algunas se apuntaron a asociaciones de vecinos, otras pues, se movilizaron más y es una historia que además también tiene sus puntos de humor. O sea, me pareció un momento muy completo para narrar, ¿no? Con todos los ingredientes y por eso la elegí. Bueno, la siguiente historia en el libro es la matanza de Atocha, que es una de las dos que le tocó escribir a Pepe. Bueno, Pepe Calve ya lo conocéis también, los asiduos de la Semana Negra. Últimamente parece que es el guionista de la memoria histórica en el mundo del cómic, porque ha publicado prácticamente tres novelas gráficas en pocos meses que tratan el tema de la memoria histórica, ¿no? Y curiosamente le toca escribir dos historias breves en el libro que no podrían ser más distintas, ¿no? Una es la de la matanza de Atocha y otra es la de la huelga del 14D. Bueno, ¿cómo te planteaste y sobre todo algo tan complicado como y tan no sé si decir emblemático, porque que maten gente no es emblemático, pero un suceso tan importante como el de la matanza de Atocha, que significó tanto en su momento y con tanta repercusión? ¿Cómo te planteaste adaptar eso o trasladarlo al cómic? Bien, a ver, una cosa es el planteamiento que te haces, es muy sencillo, muy complicado. Es decir, vamos, contesto pensando que hay que explicar algo que lo va a leer gente que lo vivió, pero que lo va a ver mucha gente que no lo vivió y que por lo tanto hay que colocar el contexto. Y luego en la narración pues ya surge incluso el problema de la cierta implicación y el cierto dolor que implica explicar esa historia. Es decir, y sobre todo, que es algo que coincidimos con el dibujante, que queríamos explicar una historia en la que no hubiera morbo, en la que limpiáramos del todo el tema del morbo y que apareciera, digamos, la intensidad humana de las personas y de lo que significaban. Evitar, digamos, la figura fácil de la víctima y reivindicar la figura de los luchadores y luchadora, que Dolores estaba ahí, Lola, y por qué sucedió eso. Entonces, había una parte previa que había que explicar ese contexto tremendo que fue la transición, ¿no? Y entonces, me acuerdo que con el dibujante, que es más joven, es que no paraban de pasar cosas y no podíamos poner todo, porque teníamos que poner, digamos, unas páginas de introducción, como una inmersión, ¿no? Y la inmersión, claro, es un momento en el que se está hundiendo la forma de denominación que es la dictadura, pero evidentemente se hunde intentando matar lo máximo posible, destruir lo máximo posible, y entonces hay algún atentado, pero sobre todo pues hay muchos muertos en las manifestaciones y hay una situación de incertidumbre continua en esos niveles, ¿no? Y luego que hay una parte de las extremidades de la dictadura, de las excrescencias,
que son personas que, manipuladas o no, tienen una visión totalmente arraigada en el desprecio a los adversarios, evidentemente, y más aún a los enemigos, y que su destrucción no les implica, no se implica ningún trauma, sino que al contrario, creen que deben destruirlos, ¿no? Y ahí hay esa historia, es decir, los matan en una reunión. Es una de las grandes barbaridades que marcan ese momento y que nos explican ese momento y que de alguna forma en eco nos explican otros señores que están en este momento en los parlamentos autonómicos y en los parlamentos estatales. Los matan en una reunión y los matan por ser abogados, laboralistas y abogados de comisiones obreras. Abogados y abogada. Laboralistas y abogados de comisiones obreras. Y eso es lo fuerte y lo que quería de alguna forma representar, que Guillem lo hace muy bien. Y luego la última parte, es decir, cómo haces ante esta situación representar eso, la destrucción de los demás, ¿no? Y cómo lo haces, pues, bueno, lo veréis si se ha acertado o no, pero sobre todo también la respuesta, ¿no? Es un momento tan duro y en el cual, pues, quizás el momento que había que reseñar era la respuesta como, bueno, es el resumen de las últimas viñetas, que el silencio gritó como el grito más estremecedor que pudiera darse, ¿no? Y yo creo que ahí es que representa mucho de la situación de esos momentos, ¿no? La capacidad, lo que estaban intentando es destruir algo que era una organización, que era un montón de personas trabajando conjuntamente, que era un montón de personas que estaban, una inmensa minoría, en palabras de un historiador, que estaban ya destruyendo el pasado y construyendo un futuro nuevo. Y que había una serie de gente que quería destruir eso. Y en ese sentido la respuesta es también un montón de personas que salen a decir que no lo van a destruir y salen a decir con la responsabilidad del silencio, que resuena tremendamente. Y nada más insistir en el gran trabajo de Guillem, que no está aquí, pero que creo que tiene mucho mérito en esta historia. Sí, de hecho, esa parte que hablas del grito del silencio consigue darle un tono, una potencia visual muy importante. Pero bueno, ya que escribes dos historias, pues te voy a hacer dos preguntas. Así que tú vas a trabajar el doble. Pero cobraré igual. Es curioso porque a la vez que estabas escribiendo esta historia, supongo que estabas escribiendo también la que ilustró Joan, sí, la de 14 del día que pararon hasta los relojes, que es una historia que tiene otro tono completamente distinto, evidentemente, ¿no? ¿Te resultaba complicado alternar las dos cosas? No, incluso venía bien, porque escribí la de la huelga del 14 de diciembre, que las dos las viví, pero fue directamente. Yo fui copartícipe de la huelga del 14 de diciembre y hay, si en una la frase del final la explica, yo creo que en la otra es el recurso a un poeta, a Joan Margarit, y al verso en el que dice que la libertad es el alba de un día de huelga general. Y para mí esa frase siempre me ha parecido maravillosa y es descripción de cómo el poeta veía que la libertad era la huelga general. La libertad es cuando los trabajadores, las trabajadoras deciden que hacen lo que quieren y lo imponen por su fuerza, que es la fuerza de la organización, y ese día la sociedad además vive en libertad. Y claro, eso era otra forma, era un desahogo. En esta historia del pasado, de dónde venimos, que yo creo que es... Esto yo estaba pensando, ¿no? Antes, cuando cualquier publicación empezaba, cualquier grupo empezaba, había tres interrogantes que tenía que cubrir. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Yo creo que explicar quiénes somos y explicar de dónde venimos es difícil y no tienes claro a dónde vas, ¿no? Y en este sentido, creo que era importante en este libro, y es un inciso que quiero colocar: somos clase obrera o clases obreras. Pero somos clases obreras, no somos clases medias. Lo de estar en medio es lo más tonto que hay en la vida y nos han conseguido convencer que somos clases medias. Somos clases obreras y venimos de una historia que es el presente. Lo positivo del presente lo tenemos en base a de dónde venimos. Por lo tanto, de dónde venimos hemos de mirar hacia el futuro. Y claro, la huelga del 14 de diciembre es uno de los elementos fundamentales en el desarrollo de los derechos que hemos conseguido en los últimos años, y es una demostración de hasta dónde puede la sociedad, aunque sea ese día solo, cambiar y ser diferente, ¿no? En el sentido, ya Joan explicará más en la base concreta, pero claro, yo quería utilicé como protagonismo a dos mujeres
dos trabajadoras afiliadas, claro, que participan, y lo que quería recoger es algo que viví y que cuando hablé con la gente me volvió a confirmar, que ese día fue una fiesta de alguna forma. La frase de Chema de la Parra, de ese día pararon hasta los relojes, es muy significativa, pero es que además ese día yo lo recuerdo como la gente en la calle. La gente disfrutando, la calle es nuestra, la ciudad es nuestra, porque ese día estamos diciendo al conjunto de la sociedad que nosotros estamos juntos, unidos, en rechazo de algo, pero demostrando que somos nosotros, nosotras, que es el conjunto que está ahí, es lo que nos da fuerza. Y yo creo que eso es clave en nuestra historia, que lo hemos de reivindicar y que lo hemos de recuperar, porque evidentemente estas cosas siempre hay quien lo quiere ocultar, y luego, claro, es que tenemos una tradición de unos cuantos años de ningunear la historia de la clase obrera, de ningunear los avances que se han realizado en este país, sobre todo gracias a la clase obrera, y avances que se demostraron en la pandemia, que existen y siguen existiendo gracias a las clases obreras, a la clase obrera, a las clases obreras. Y no doy más mitin. Bien, esta historia como del día que pararon hasta los relojes es la que ilustra Joan. Joan también es conocido ya para el público asiduo, le tuvimos hace años ya cuando hicimos la exposición de la novela gráfica del 11M, que él ilustraba, es el ilustrador de las novelas de La Triste, bueno, no necesita presentación. Entonces, bueno, a ti cuando Pepe te llamó y te dijo, vamos a hacer una historia sobre la huelga del 14D, ¿qué pensaste? Bueno, a mí me llamó Pepe y me dijo, dice, ¿te interesa hacer una historia? Digo, vale. Dice, mira, estamos haciendo un libro para comisiones obreras, hay varios temas y me gustaría que hicieras la historia del 14D de 1988. Y yo pensé, ¿el 14D? Sí, de la huelga general. Entonces empecé a buscar información porque yo, bueno, dibujando y esto ya no me acordaba. Hay cosas que uno pierde no la memoria, pero no se acuerda. Y entonces hablé con él, me pasó el guión, no todo entero, o sea, faltaban las 2 hojas, como siempre. Siempre faltan las 2 últimas hojas, curiosamente, porque él lo está trabajando y elaborando, ¿no? Y entonces, bueno, me busqué información, lo máximo que pude encontrar, le hice una especie de storyboard de la historia, lo comenté con él, y me puse a dibujarlo. Al dibujarlo me enteré de cosas que no sabía, porque bueno, uno lleva la vida que lleva y necesita hacer las cosas que necesita hacer y a veces se entera y a veces no se entera. Entonces, claro, te das cuenta, que es lo que decía Pepe, que bueno, que la gente cuando se une puede cambiar muchas cosas, puede hacer cambios, tiene mucha fuerza para hacer todo eso. Entonces es la historia, yo creo, no sé, es la más positiva entre comillas del libro, la más... No hay dramatismo, bueno, es una historia. Entonces, claro, que la gente consiga que un gobierno casi se vaya al garete, no se va por los pelos, ya es mucho. Y además en la historia, al final, en el guión, me puso un momentito con una de las protagonistas que se encuentra con un compañero y bueno, que pasan de la manifestación, están para otras cosas, ¿no? Que es muy curioso. Es una historia, yo encuentro que es amable, que tiene un punto amable. Eso sí, me pegué un atracón de buscar información del ministro, del del otro, del Boyer, del Montalbán, del González y compañía, ¿no? Que para concretar el momento, que es lo que él decía, de tener un contexto histórico para situar la historia. Y bueno, me lo pasé muy bien dibujando y hasta aquí he llegado. Hay que reconocer que como los guionistas, pero en este caso no podía evitarlo. Sí. Podemos todo, porque lo va a dibujar el otro. Y claro, evidentemente, si veis la historia, hay cantidad de rostros, está del Urco Palgen, todos los ministros, está Antonio Gutiérrez, sale todo. Y claro, ahí hay un trabajo para dar credibilidad, porque es una historia que tiene que ser muy verosímil y las referencias visuales tienen que llamarte a eso, ¿no? Entonces, la verdad es que el trabajo que le di y lo cumplió, además se lo dije con menos tiempo aún. ¿Con menos? Sí, porque tú fuiste de los últimos en entrar. Fue el último, bueno, ya.
pero bueno. Bueno, el libro se completa con 2 historias más. Una se llama Un grito de auxilio en Leganés, que está hecha por Miguel Ángel Ginerbou y Nacho Casanova, que trata sobre la gente que tuvo que trabajar en el ámbito sanitario durante la pandemia, sobre todo en los primeros momentos en los que aquello fue muy complicado y como muchas veces se salió adelante gracias a la gente más que a los poderes o a lo que está por encima, ¿no? Y la última de las historias, que se llama Julia Llana, que está escrita por el grupo Raín y dibujada por una chica que se llama Laura Villalpando, que también es una de mis favoritas. Es una historia de una conversación que se entabla entre una mujer joven y una mujer vieja, que no se conocen de nada, pero que en un momento empiezan a hablar de sus problemas, de sus vidas, de cómo afecta el mundo laboral a la vida misma de las personas y cómo, a pesar de los años, muchas situaciones no son muy distintas de lo que le pasó a una y lo que le está pasando a la otra, ¿no? Yo sí que quería decir, completado más o menos el periplo por el libro, que hay un par de cosas que me parecen muy importantes de este libro, ¿no? Yo soy, sobre todo, a lo que me dedico es a crítico de cómics. Llevo muchos años analizando historietas y haciendo crítica y análisis. Y mira, el mundo del cómic hace muchos años que no está a la vanguardia de nada. No soy especialmente optimista en esto, pero sí que me sorprende que mientras en el mundo del cómic se anda en una especie de deriva intentando que se te reconozca un cierto reconocimiento cultural, que si el Premio Nacional de Cómics, que si no sé quién le dieron una medalla de las Bellas Artes, todo eso para mí carece de importancia. Lo que demuestra que un medio es poderoso o que sirve para algo, que sobre todo eso, que sirve para algo, es cuando alguien que no procede de ese medio considera que eres un vehículo para algo. Y por eso yo creo que es muy importante que Comisiones pensara que en este proceso que lleva de confluencia del valor del mundo de la cultura y el valor del trabajo, ponerlos en común, pensase que la historieta es un método útil para transmitir un mensaje, para transmitir una idea y para transmitir unos valores. Y eso yo creo que es una cosa que hay que valorar muy positivamente. La segunda parte, que yo considero o una de las partes que considero más valiosa del libro, que no sé si ha quedado claro al hablar, es que no es un libro que sea una especie de regodeo, ni una especie de mira, somos Comisiones y qué buenos somos. No, es todo lo contrario. Yo creo que es un libro que trata sobre el sindicalismo, no trata sobre otras siglas, trata sobre cómo el mundo del trabajo es inherente al mundo de la vida y la forma en la que nos enfrentamos al mundo del trabajo es la forma en la que vivimos. Por eso creo que es importante que se llame historias en plural de las comisiones obreras y no historia de comisiones obreras, porque son cosas distintas, porque las comisiones obreras ni siquiera tienen por qué ser este sindicato sino otro. Es un montón de gente que se reúne y decide defender sus derechos colectivamente. Y por eso es importante que muchos de los protagonistas de estas historias sean personajes anónimos, gente que no tiene grandes nombres y apellidos. Evidentemente hay partes que era inevitable tocar, como el de los abogados de Atocha, pero esa parte de poner en valor el trabajo de ser o de personas anónimas día a día me parece muy importante. Y la segunda parte que quería decir ya se me ha olvidado, con lo cual esperaré a ver si se me ocurre. Ahora os preguntaría a todos, ahora sin decir ninguno, a ver quién es el menos tímido y contesta primero, ¿de qué os ha servido la experiencia? ¿Habéis aprendido algo? ¿Os ha resultado interesante? ¿De qué nos ha servido si hemos aprendido algo? Y es que oigo muy mal esto. Sí, fatal. ¿Me habéis oído para empezar? Sí, es que aquí nos oís bien ahí, pero entre nosotros aquí el sonido es muy defectuoso. Bueno, ya que yo creo que entendí que si habíamos aprendido algo haciendo este cómic. Ya como llevábamos mucho tiempo callado, casi que... No, quería decir antes de esta estupenda pregunta que me parece muy pertinente,
decir dos cosas. Una, que ya que hablabas de cómic en tu reflexión, de lenguaje, a mí me parece muy importante el hecho de que, por ejemplo, esté aquí Unai Sordo. Ahí. Me parece muy importante porque estuvo cuando presentamos los cuentos escritos por eso, por Elvira Lindo, Luis G., Marta Sam, bla, 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 cosa que estuvo genial, pero me parece que es concedernos un valor similar por haber utilizado este lenguaje que esté aquí el secretario general de Comisiones Obreras. Yo lo entiendo como la participación. Este libro me parece importante más allá de los valores que pueda tener, y me parece que Bruno y los que lo concibieseis en la cabeza, la idea me parece absolutamente aprobable. ¿Por qué no? Es la pregunta, ¿no? Y ¿por qué no contar las historias que formaron este sindicato y en este lenguaje? Porque yo estuve la primera vez que, después de que lo soltaron del proceso 1001, Marcelino Camacho vino a la Cultural Gijonesa, y los que tengáis más o menos mi edad, yo era de los jovencitos, pero sabéis los que entrábamos en el salón de la Cultural Gijonesa, y ahí estaba yo, y ahora estoy rememorando en mi cabeza la imagen de Marcelino, y no se me hubiera ocurrido ni por lo más remoto. Yo hacía ya, como sabéis, cómics, no, aunque fueran undergrounds y en el Star y no sé qué, pero no se me hubiera ocurrido en ningún momento sospechar que Marcelino Camacho iba a estar presentando en la presentación de un cómic. Quiero decir, este es un salto hacia adelante importante para este lenguaje, no para el valor, que el valor lo tiene hace 200 años, no tiene que ver con eso, tiene que ver con la sociología y con la idea de cultura y con la idea de transmisión, y eso me parece que quería decirlo, que me parece muy importante, por lo cual yo os agradezco agradezco a Unai que esté por ahí, y agradezco que estéis aquí, y a Úrsula y a todo el mundo. Yo lo que aprendí es que Comisiones Obreras edita muy bien, porque el libro es impresionante a nivel de edición, y como en estas cosas estamos acostumbrados a que cualquier cosa vale, joder, cuando alguien viene y no solo te reconoce laboralmente, sino también mostrando tu trabajo, me parece absolutamente reseñable. Yo aprendí mucho que no sabía haciendo esta historia, y aprendí una cosa. Me contaron, no sé si Bruno o alguien del sindicato, que cuando se presentó en Madrid, en algún lugar, que había eso, sindicato de jubilados, sindicatos de no sé quién y tal, que mi historia, como sabéis, pasa en Asturias, y se quejaron mucho a las mujeres asturianas de mi historia, porque no citaba a ninguna. Y claro, y esto había sido una decisión que tomé yo al final cuando lo hablamos, porque si citábamos a una o dos, no citábamos a las otras, y me parecía injusto, porque más allá de que algunas, Anita y Tina y todas estas, se volvieran injustamente mucho más reconocidas, hubo más, y citar a unas era dejar a otras, igual que no citamos los nombres de los 7 que se pusieron en huelga y por lo que se inició el movimiento. Y me resultó interesante. Bueno, creo que igual fuiste tú, Bruno, que me contaron que cuando se lo explicaron, ya dijeron, bueno, si es por eso, vale, pero si no, y me decían, joder, los asturianos siempre dando la lata en todos los sitios, me decían. Yo creo que eso fue lo que yo me aprendí, la historia historias que no conocía, de 62-63, y personalmente, y bueno, fue un trabajo que me permitió muchas cosas que no hago habitualmente, así es que 100% entusiasmado. Me habían encargado poco antes que hiciera uno sobre el Camino de Santiago, también como este y tal, pero por otro organismo, y yo lo acepté el trabajo, pero cuando mandé el guión me lo devolvieron, porque claro, se ve que era una cosa mucho más turística, y yo dije, wow, qué historia tan buena para contar cómo yendo al Camino de Santiago se encuentran unas fosas repletas de cadáveres de la guerra civil. Joder, yo cuento lo que cuento, a mí qué coño me interesa ir por ahí con una concha y un palo. Y entonces me dijeron que no, y yo lo entendí perfectamente, ¿no? Y entonces en era como había más posibilidades.
Yo quería apuntar un poco a raíz de lo que comentaba Ángel, de la idea de transmisión, que creo que es un cómic, y esto lo hemos dicho en alguna presentación con Pepe, que podría y debería estar en los institutos, no solo por lo que cuenta, sino también por cómo lo cuenta, ¿no? Y por estas historias de personas que se unen, que se juntan y que se esfuerzan juntas, ¿no? Creo que es no un documento, ¿no? pero es un cómic que tiene su parte histórica, evidentemente, y también su parte ética. Y creo que es, ahora que el cómic está entrando, el cómic y el humor gráfico están entrando en el aula, creo que es una herramienta muy interesante para contar con ella. Bueno, yo ya lo he dicho un poco antes, o sea, yo aprendí lo que no sabía, que era la de la huelga del 14 de 1988. Y bueno, es sobre eso, que la gente cuando se une puede hacer muchas cosas. Y es lo que aprendí, ya lo sabía de antes, pero me lo ha confirmado la historia esta. No sé, y en eso seguimos o intentamos seguir. Y poca cosa más puedo decir. Oye, un apunte si me dejáis. Ahora que dijo Raquel lo de los institutos, aquí ya empezaron. Comisiones Obreras de Asturias ya empezó a hacer grandes no sé qué y tal, o las páginas en grande, y ya lo han tenido en un instituto, y Castrosín me decía hoy que lo van a llevar también al suyo en cuanto sepa dónde es. Así que eso me parece una idea muy, muy interesante y que esta gente ya ha empezado. Sí. Bueno, yo también aprendí mucho en el proceso. Lo primero que arriesgarse vale la pena, ¿no? Es decir, que arriesgarse en nuevos formatos, en formatos que no eran normales para el sindicato, merece la pena, que merece la pena hablar con gente que no está cercana al sindicato en lo cotidiano, aunque ideológicamente estén, ¿no? Mucha gente que habéis participado, bueno, la respuesta vuestra fue inmediatamente a favor de obra, ¿no? Y muy colaborativa. Yo creo que eso es importante porque también el sindicato tiene que arroparse de gente como vosotros, como hicimos en Conciencia de Clase. Yo creo que eso es muy interesante. Yo quería hacer 2 o 3 comentarios. En primer lugar, sobre el título, ¿no? Puede parecer un poco machista, y lo estuvimos discutiendo varias veces porque está puesto en masculino, pero es un grito literal que se decía en el franquismo, ¿no? Que cuando había un conflicto social, lo primero que hacían las direcciones de las empresas era despedir a los líderes obreros. Entonces el grito era: o todos son readmitidos o ninguno vuelve a trabajar porque estamos en huelga, ¿no? Digo, que se entienda esto, ¿no? Pero también quiero ponerlo en valor en alguna presentación, como habéis hablado de los institutos. Hicimos una presentación del cómic en Mérida, 40 y tantos chavales y chavalas, sobre todo el 80% chicas, de historia y de bellas artes, y cuando terminamos la presentación, el compañero de Valencia del Grupo Raim y yo, nos dijo el profesor, dice: oye, habéis triunfado, ha sonado el timbre y nadie se ha levantado ni ha salido corriendo. Y hubo en ese momento varias chicas que pidieron la mano para seguir preguntando cosas de la historia que no conocían, y una de ellas incluso nos dijo: oye, el próximo que sea o todas o ninguno o ninguna lo quiero hacer yo, ¿no? Y yo creo que ese es el valor de lo que queremos hacer, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, pensando en la gente que es joven, que conozca la historia de España, que conozca la historia del sindicato, que conozca la historia de la clase trabajadora, y que utilicemos todos los medios para que eso sea posible. Y eso yo lo he aprendido en este camino, ¿no? A ver, yo lo que he aprendido es que que ha sido un libro maravilloso a la hora de hacerlo. Pegaros al micrófono todo lo posible. ¿Cómo? Pegaros al micrófono todo lo posible. Vale. Que es un libro maravilloso, porque cuando trabajas con gente y colaboras y ves la respuesta, pues siempre estás aprendiendo y recibes muchos inputs. Hay una cosa que se ha dicho y que yo creo que es muy importante, y que de alguna forma Bruno lo recoge en una carta que recibimos de la persona que protagoniza la penúltima historia, que es la enfermera. Y entonces lo que acaba diciendo es que si no lo explicamos nosotros, si no lo va a explicar nadie. Y eso es clave. Es decir, vivimos en una sociedad en que la ficción, la narrativa, los relatos han ignorado totalmente, han ocultado totalmente a la gente que trabaja y que hace que la riqueza del país se cree. Y para mí la riqueza del país son bienes y servicios que hacen que la gente viva mejor. Y eso se ha ignorado radicalmente. No hay casi series series de televisión no hay ninguna, no hay casi novelas, películas, casi nada, que hable de todas esas personas que están ahí. Son las invisibles.
han sido las personas ejemplares. Y en la memoria nuestra, evidentemente, todo eso ha sido ocultado, negado. Y por tanto, una de las cosas que hemos recibido, y con Raquel a veces cuando íbamos, es que esas personas anónimas, que decía Norman, se sentían identificadas, gente que había vivido eso, es que lo que sentían es que al convertirlas en figuras, al convertirlas en algo, no solamente en una palabra, sino en una imagen, veían como que de alguna forma recuperaban que alguien recuperaba lo que habían sido. Y eso es precioso. Y eso es decir, volvemos a dar visibilidad a lo que se ha invisibilizado, ¿no? Y además, claramente, manifestamos que si no lo hacemos nosotros, no hay nadie. Y para que lo hagan otros, tendremos que hacerlo nosotros, continuamente. Es decir, en ese sentido, el proyecto tiene que ser a medio y a largo plazo. Esta sociedad no recuperará normalidad si no se reconoce a sí misma y sigue ocultando una parte de sí misma y la sigue ninguneando. Y en ese sentido, ha sido un elemento a la hora de hacer presentaciones muy bonito el decir, hey, gracias por hacernos recuperar lo que fuimos nosotros. Porque todas esas personas anónimas, podía ser cualquiera de ellas que estuvo en la huelga, que estuvo en las múltiples, incontables huelgas que se realizaron, porque fueron esas huelgas las que trajeron la democracia. Y eso es lo que de alguna forma dice, vale la pena hacerlo. Luego hay otro elemento que es que mucha gente descubre que el cómic puede ser un elemento de comunicación muy válido. Y eso también, para los que llevamos mucho tiempo haciendo cómic y mirándonos como cosa rara, también nos gratifica un poco. El cómic puede explicar cualquier cosa de la vida y a veces puede explicarla mucho mejor. Sí, precisamente lo que acaba de contar Bruno y parte de lo que acabas de contar tú, os habéis adelantado a cuál era la siguiente pregunta que tenía, ¿no? Ya se han hecho varias presentaciones de este libro en distintos lugares de la península y quería ver un poco que habláis de cuál ha sido la reacción, si hay algo que os haya llamado la atención de la repercusión, del feedback que recibíais. A lo mejor tú, Raquel, que creo que tienes el récord de asistencia. ¿Qué tal ha ido las presentaciones? Venga. Bien, o sea, cada presentación ha tenido su parte entrañable, ¿no? Yo recuerdo en la de Barcelona, por ejemplo, que la compartimos con Joan y con Pepe y con Bruno. Al final se nos acercó una señora que había trabajado en Motor Ibérica, emocionadísima, se nos puso a llorar de la emoción de que un libro así recuperara la historia de aquellas mujeres, ¿no? Y realmente, nos emocionamos todos al final, ¿no? Y detalles como este los ha habido, yo creo que en cada lector que se lo ha leído, desde el que ha descubierto algo aquí, como el que ha recordado o se ha visto reivindicado, ¿no? Entonces, creo que todavía le da más valor. Sí, yo creo que eso me pasó, por ejemplo, a mí, quiero decir, la última historieta, que está protagonizada por dos mujeres de distinta edad. Cuando la lees es evidente que, aunque no quieras, haces el ejercicio de quién te sientes más cerca. Yo, evidentemente, de la vieja, ¿para qué vamos a negarlo, no? Yo sí que quería retomar lo que antes se me había olvidado, que es una de las cosas importantes que yo considero de este libro. Mirad, el capitalismo avanzado, el neoliberalismo, lleva ya mucho tiempo intentando convencernos de que vivimos, que es el fin de la historia, que vivimos en el mejor mundo de los posibles y que no toquemos los cojones, por decirlo elegantemente. Y eso una de las formas de desarrollar eso, esa agenda que tienen, era destruir el sindicalismo. El sindicalismo era un enemigo que ha sido denostado continuamente por el discurso hegemónico, sin piedad, y se ha intentado, evidentemente, acudir a lo que ellos quieren, que es el individualismo, el que cada uno se salve como pueda y que nos olvidemos de lo colectivo. Por eso yo creo que es importante un libro como este, que no nos hable de siglas ni de grandes hechos, sino que nos hable de lo importante que es el organizarse para defenderse, lo importante que es el sindicalismo, por más que esté denostado, la importancia de la autoorganización y la importancia de plantar cara e intentar
cada uno dentro de las posibilidades que tenga, que transformar este mundo y convertirlo en un mundo mejor. Todos pasamos muchas horas al día trabajando, en el mejor de los casos 8 casi todos, y en el peor de los casos ni lo sé. Y esa parte de nuestra vida es importante, sacarla adelante. Nos quieren convertir en, bueno, no sé ni en qué, en zombies. Ahora que están de moda los zombies, quieren que seamos zombies, que nos levantamos, vayamos a trabajar, vayamos a producir en este capitalismo salvaje y suicida en el que nos han metido en una vorágine, y cualquier cosa que sea defender los derechos colectivos es evidente que debe ser exterminada. Como ya me estoy yendo por las ramas y teniendo en cuenta que nos queda poco tiempo, si hay alguien del público que quiera decir algo, simplemente que levante la mano. Oye, pero no nos dejaste responder a todos la pregunta que hiciste. Se la hiciste a Raquel y al resto. ¿Qué pregunta? Venga. No, yo estuve en 2 presentaciones. Intentamos tener más, pero no nos dejaron. No conseguimos que donde queríamos, todos tenían problemas de fecha, ¿recuerdas? No, yo estuve en la del Congreso, que me pareció verdaderamente maravillosa cuando la vi en televisión. Nos vi allí a todos, venga, venga. Y luego estuvimos en una en el Entrego, ¿verdad? Era en el Entrego. Y que fue estupenda, que organizaron los de aquí, había muchísima gente y creo que vendieron un montón de libros. Y me pareció muy bien, ¿no? Y sobre todo lo que me parecía bien era que normalmente nosotros tenemos mucho público joven, pero allí todos eran mayores y se estaban comprando el cómic allí alegremente y tal, ¿no? Y eso me pareció muy interesante. Y bueno, esta es la tercera en que estamos, o sea que ya tenemos una experiencia. Y pensamos hacer muchas más, sin duda, porque lo más divertido de esto es encontrarse con la gente y ponerles en el compromiso de que lo compren si te conocen y todo esto que tiene su parte divertida. Lo de las presentaciones es bien, es hacer agitprop, que es para lo que estamos aquí. Entonces, que las presentaciones por mi parte bien, ya llevo 3 con esta. Bueno, yo no voy a responder a tu pregunta, pero aprovecho. Hay 2 cosas que quería remarcar. Que gráficamente es un libro muy variado y es plural. Y yo creo que eso no lo hemos hecho a propósito, sí, eso, pero de pronto, cuando lo hemos visto, la idea es eso, que es una idea que tiene una idea unitaria, pero que se expresa pluralmente. Como yo creo que es la clase o las clases obreras tienen una idea unitaria, pero se expresan pluralmente, y eso está muy bien. Y además, los trabajos, yo he hablado bien de los 2 trabajos que me han hecho, pero hay que hablar de la calidad gráfica, de la riqueza cromática de Raquel y de cómo consigues cómo haces casi reportaje y cómo consigues, como ha hecho Ángel, transmitir la idea de todo un gran movimiento, porque la Huelgona fue, para mí es el inicio de lo que podría ser el nuevo movimiento obrero que hizo finalizar a la dictadura, no solamente en Asturias, que fue también en Euskadi y en Cataluña, ¿no? Y luego hay un elemento que es la transmisión generacional. Cuando nos dicen, bueno, esto puede ser para los jóvenes, para los institutos y tal, sí, es cierto, pero también que lo lea todo el mundo, que no lo lean solamente, que también hacerlo. Pero hay una historia, que es la del final, que es que cuando se habla de unas 2 mujeres de diferente edad, muy diferente edad, está hablando de la transmisión generacional, que es una de las cosas que con lo de vivir en la actualidad permanente, en el momento permanente, se hace. Yo creo que hay no es casual, es impedir que haya una transmisión de experiencias y de saberes, y esos saberes y valores son importantísimos. Y eso se intenta que no se haya realizado, y eso es fundamental, yo creo, a la hora de ver una sociedad que está en cambio, pero que necesita mantener los valores de solidaridad, los valores de compromiso, los valores de cambiar la sociedad, los valores de cómo se consigue y se defiende la libertad, ¿no? Y esta historia no solamente es que los protagonistas sean diferentes, es que los autores fueron generacionalmente muy diferentes. La autora, Laura Villalpando, es la primera historia profesional que hace, es decir, que se remunera como tal. Es la primera que hace, y si la veis es una maravillosa, lo hace maravillosamente gráficamente, ¿no? Y los autores son sus antiguos profesores.
en el instituto. Es decir, es una historia de transmisión generacional que me parece que no lo pretendimos. Salió así porque además no estaba prevista como historia, pero de pronto dices, oye, si lo hacemos no nos sale más redondo. Entonces, ahora podemos decir, pero podríamos poner una medalla, es que queríamos que quedara así. No lo queríamos, pero ha salido perfecta en ese nivel. Es muy importante. Y yo creo que es una cosa que yo lo viví. Yo recibí determinados valores de la gente que vivió antes que mí y esos valores me siguen hasta ahora y son claves. Los tengo ahora y considero que cada vez son más importantes. Y yo creo que generacionalmente es muy importante esos valores. Son necesarios seguir transmitiendo esos valores. Y los tenemos y en todo caso yo creo que este libro, esta novela gráfica, este conjunto de relatos gráficos, esta cómic, estas historietas se pueden y deben servir para eso. Yo creo que debemos recuperar el concepto de agitación y propaganda con una visión más de Agipro, con una visión, digamos, más abierta, más de pedagogía, más de dar importancia a la pedagogía, pero en estos tiempos es muy necesario y, por lo tanto, lo que os voy a pedir es que lo compréis, lo leáis y lo difundáis. Bien, estaba intentando descifrar las señas, eran muy simples, pero debe ser que estoy obtuso. Simplemente deciros que, bueno, después de todo lo que han dicho sobre todo ellos, es evidente que estamos ante un libro que es importante y que recomendamos que todos lo compréis, lo leáis, lo difundáis, como dice Pepe, y lo prestéis, insistáis al bibliotecario de vuestro centro cultural para que lo tenga allí, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno dentro del ámbito hasta donde pueda llegar. Como os decía antes, es un libro que yo considero que es muy valioso, creo que es muy importante esta experiencia de comisiones de unir las fuerzas del trabajo y la fuerza de la cultura, porque es importante recuperar determinadas cosas, porque no sé dónde leí una vez una cita en un libro que decía que todo lo que se nombra existe, pero si te vuelves la frase al revés, todo lo que no se nombra deja de existir. Por eso es importante que se nombren determinadas cosas y por eso es una lástima que en la iniciativa de los cuentos se llamara Conciencia de clase, porque yo creo que sí que hubiera sido un título muy bueno también para este libro, el de Conciencia de clase, porque la conciencia de clase, no iba a decir que sea importante, es imprescindible. Si perdemos eso, lo perdemos todo. Y quedará pues el neoliberalismo, el fin de la historia, el individualismo y lo que ellos quieren que se convierta al mundo. Así que nada, no me enrollo más. Ellos van a estar firmando ejemplares del libro y haciendo los dibujitos, los que sean dibujantes, allí en la esquina donde Natalia hará sonar la campana. Y agradeciendo a Comisiones la iniciativa, despedirles a todos ellos como se merecen, que es con un fuerte aplauso. Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima, pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tenían que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada.
Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. No sé qué. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros y a la mar. Ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Coxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón.